Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a mi canal, para el curso de Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la Universidad de Colima. Recuerden que en un curso con mediación tecnológica, la comunicación siempre es fundamental. Por lo tanto, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad, localizado en la plataforma EDUC del Sistema para la Gestión de Aprendizaje en Línea. Sin más, comencemos. Para conocer un poco de historia y entrar en materia, Anthony Laurent de Lavoisier fue considerado el padre de la química moderna. Por sus estudios sobre la ley de la conservación de la materia, sobre el oxígeno y su carácter vital para la respiración de los animales, la oxidación, el calor y la combustión. También realizó estudios sobre la fotosíntesis. Es uno de los científicos más importantes en Francia, tan es así que su nombre, junto con el de otros 72 científicos, se encuentra plasmado en la estructura de la Torre Eiffel. Lo podemos observar en la figura número 1, junto con su esposa, Marie. De sus principales estudios destacan la ley de la conservación de la materia. Entendiendo esta, y estoy seguro que todos en alguna ocasión hemos escuchado hablar de ella, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Para aterrizar este concepto, pero ahora específicamente en bioquímica, quiere decir que durante toda reacción química, el número total de átomos antes y después de una reacción siempre permanecerá constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia que se consume por los reactivos siempre va a ser igual a la materia de los productos que se van a obtener. En otras palabras, nunca va a variar el número total de protones, de neutrones y de electrones. Entonces, si toda la materia está formada por átomos, ¿cómo interaccionan estos entre sí? En una reacción química, entendamos esta como el producto de una colisión entre dos o más átomos, desplazándose en la materia e intercambiando electrones entre ellos, por lo que se va a modificar la identidad química de las diferentes sustancias que están implicadas en dicha colisión. ¿Qué sucede con estas sustancias? Sus enlaces bioquímicos se van a romper y van a formar nuevas uniones entre sí. Hay un reordenamiento de enlaces entre los átomos que participan en dicha colisión y se originan nuevos productos. A esta reacción química se le puede medir con un cálculo que se determina como estequiometría. En otras palabras, es el cálculo de las relaciones cuantitativas que existe entre los reactivos y los productos en el transcurso de una reacción química o una colisión atómica. Entremos más en materia. El átomo es la unidad más pequeña de la materia. Es tan pequeña como la parte de una 10.000 millonésima parte de un metro. Cada átomo a su vez se compone con diferentes secciones. Al centro hay un núcleo que está compuesto por uno o más protones. Estos elementos subatómicos tienen carga eléctrica positiva. En la figura número 2 los podemos ver ahí en color amarillo al centro, unidos a otra partícula subatómica que se llama neutrones. En la preparatoria o en el bachillerato nos enseñaron que los neutrones tenían carga eléctrica neutra, pero no es así. Siendo más específicos, estos están compuestos por 3 quarks, cuyas cargas suman 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo 2 quarks con carga negativa y lo sumo con un quark que tiene 2 cargas positivas, la sumatoria de esta reacción sería 0, o sea, neutra. Este conjunto de los protones y los neutrones al centro de nuestro átomo equivale a prácticamente toda su estructura. Es equivalente al 99.94% de la masa total de nuestro átomo. Y girando alrededor de él en orbitales están elementos extremadamente pequeños, 0.06% de la masa total de este átomo. Estos elementos tienen carga eléctrica negativa y son lo que conocemos como electrones. En la figura número 2, aparte del esquema del átomo, también tenemos a quien diseñó este modelo atómico, Charles de Coulomb.
También él es uno de los investigadores más importantes, ya que él estableció las leyes de la electrostática. ¿Cómo entendemos estas leyes? Como ya mencionamos previamente en el video, los átomos se mueven en la materia, flotan en el espacio y chocan o colisionan unos contra otros en lo que conocemos como las reacciones químicas. Pero ¿por qué se unen? ¿Por qué se atraen o se repelen? Todo esto es como resultado de su carga eléctrica. Coulomb estableció entonces que las fuerzas de atracción entre los protones y los electrones los unían. En otras palabras, cuando la carga eléctrica es diferente, hay una atracción. Pero si los átomos tienen la misma carga eléctrica, ambos son positivos o ambos son negativos, entonces hay una fuerza de repulsión. Y así se mueven los átomos en la materia y en el espacio, atrayéndose o separándose por sus diferentes cargas o similitud de cargas. Por lo tanto, también hay átomos eléctricamente neutros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que poseen el mismo número de protones que el mismo número de electrones. Ahora hay un término muy importante para bioquímica y las reacciones en nutrición, que son los iones. Los iones son partículas que tienen más o menos electrones que protones. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden poseer una carga global o negativa o positiva. Y dentro de este grupo de iones hay dos subfamilias. Aquellos que están cargados negativamente se conocen como aniones. Y aquellos que están cargados positivamente se conocen como cationes. Todos nosotros durante nuestra formación básica de bachillerato conocimos a la tabla periódica, con su extremadamente elevado número de elementos atómicos. ¿Cómo podemos saber qué carga eléctrica tienen esos átomos para poder conocer cómo se distribuyen y cómo se mueven en la materia? En otras palabras, cómo reaccionan químicamente unos contra otros en las diferentes colisiones. Como podemos observar en la figura número 3, tenemos una banda en la parte superior que dice carga común, 1 más, 2 más. Al centro hay cargas variables que pueden ir en un intervalo de 3 a 12 en los grupos. Y del otro lado, del lado a las columnas de la derecha, tenemos carga eléctrica 3 más, 4 más, 4 menos, 3 menos, 2 menos, 1 menos y 0. ¿Cómo interpretamos esto? Elijamos un átomo al azar, por ejemplo, el hidrógeno, que está en la celda número 1 de nuestra tabla periódica. Paralelamente podemos ver que en su cabecera tiene número 1 más. Esto quiere decir que el hidrógeno funciona en el medio ambiente como un catión, ya que está cargado positivamente con el signo más. Si por el contrario buscamos en la tabla periódica a uno de los principales electrolitos, el cloro, que ahora vamos a conocer que su nombre correcto es cloruro, lo tenemos prácticamente al lado derecho enfrente de la flecha que está ahí señalando su posición en la tabla. En la cabecera tenía el -1, eso quiere decir que el cloruro tiene una carga eléctrica negativa, en otras palabras es un anión. También tenemos al carbón o carbono, que puede tener una carga eléctrica tanto positiva como negativa, con 4 electrones o 4 protones para poder ceder o intercambiar. El nitrógeno, que tiene todas las proteínas de este mundo, representado con la letra N, ahí está con sus 3 menos, eso quiere decir que tiene 3 electrones para realizar sus colisiones atómicas. En el cuadro número 1, en la parte inferior de nuestra infografía, podemos observar en ciencias biológicas, específicamente en medicina, veterinaria y zootecnia, cuáles son los cationes y los aniones más frecuentemente utilizados para los cálculos de nutrientes, para las patologías, para la fisiología, entre otras áreas. Ahí podemos observar al calcio, fundamental este átomo en la estructura ósea de todos los animales. Como observamos, su abreviatura o su fórmula es Ca2+. Eso quiere decir que si lo localizo en la tabla periódica, aquí está en la segunda columna el calcio, en la parte superior tiene el 2+. Por lo tanto, es un catión cargado positivamente. Y así podemos ver y confirmar los átomos que estuvimos trabajando, al hidrógeno, al cloruro como los principales aniones,
al yoduro o al fluoruro, que lo utilizamos de manera cotidiana en la pasta de dientes. También podemos observar la columna de los oxoaniones. Ahí el más importante para nosotros es el hidrógeno carbonato. En medicina veterinaria y de manera coloquial se le conoce como bicarbonato o bicarbonato de sodio. Es un buffer o un tampón de la acidez estomacal o de la acidez de una reacción o un fluido químico. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que, por ejemplo, en una fiesta, si ustedes consumen mucha grasa como alimento, sales o irritantes para su estómago, la acidez de esa reacción química se va a incrementar y pueden ir a la tienda y comprar un sal de uvas o una Alka-Seltzer, y esas sustancias o esos productos comerciales contienen hidrógeno carbonato para poder hacer sentir el alivio en el aparato digestivo, en la boca del estómago, en el cardíaco, y que ya no tengan agruras, ¿verdad? Entonces para eso nos funciona el hidrógeno carbonato. Hemos hablado hasta ahora de colisiones atómicas. ¿Y qué es lo que sucede cuando se unen? Porque, por ejemplo, imaginemos que en el espacio hay un átomo que es de color rojo, ahí está flotando él tranquilo, y por el otro lado llega un átomo de color negro, también flotando tranquilo. Supongamos que el átomo de color negro, representado aquí en la figura número 4, tiene una carga eléctrica positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es un catión. Y el átomo rojo tiene una carga eléctrica negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es un anión. Entonces, cuando están muy cerca, empiezan a colisionar, pero no es que choquen unos contra otros, sino que empieza una especie como de robo o de intercambio de las partículas más pequeñas que los rodean en sus orbitales, o sea, de los electrones. Y ahí ocurren dos procesos bioquímicos súper importantes para medicina, que son la oxidación y la reducción. Entendamos estos procesos como la oxidación, cuando un átomo pierde uno o más de sus electrones, en este caso el átomo representado en color rojo, vemos como uno de sus electrones fue robado literalmente por el átomo de color negro, adquiere entonces una carga eléctrica positiva. Este átomo rojo se está oxidando. El proceso a la inversa es una reducción, cuando el átomo que está aquí representado de color negro gana un electrón, gana más carga eléctrica negativa y por lo tanto se convierte en un anión. A este proceso en el que se ganan electrones se conoce como reducción. Ahora bien, no es necesario para nuestra área de medicina veterinaria y zootecnia que nos aprendamos la disposición y las cargas eléctricas de todos los elementos de la tabla periódica. Solamente es fundamental conocer las características de los principales elementos químicos de la vida. Entre ellos destacan el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y la Real Academia de Química Pura empieza a hacer sus estructuras moleculares y establece una escala de colores a nivel mundial. La describen tres investigadores, Robert Corey, Linus Pauling y Walter Coulton. Y ellos se unen juntos en una reunión de camaradas para colocarle el nombre al sistema de colores, y lo que proponen es que se tome la letra inicial de cada uno de sus apellidos, la C de Corey, la P de Pauling y la K de Coulton, y el sistema se establece como el sistema de colores CPQ. Esa convención nos establece que el carbono en cualquier dibujo donde aparezca esa molécula va a estar representado por el color negro, el hidrógeno por el color blanco, el oxígeno por el color rojo, el nitrógeno siempre va a ser azul, el fósforo va a tener el color anaranjado y el azufre amarillo. Estos 6 elementos es lo que conforman todas las células, estas a su vez los tejidos a sistemas y aparatos, y estos a un animal macroscópico, como un gato, un perro, un caballo o el mismo ser humano. Todos estamos formados toda la vida de estos elementos químicos representados por estos colores. A lo largo de toda su licenciatura van a estar familiarizándose una y otra vez con reacciones químicas. Por eso es necesario que ustedes identifiquen los colores y los memoricen
para poder conocer, cuando vean el dibujo de una molécula como la que tenemos aquí abajo en la figura número 5, de qué estamos hablando. Podemos observar aquí al amoníaco, que tiene una esfera de color azul. Quiere decir que esta molécula tiene un átomo de nitrógeno en azul y tiene 3 átomos unidos colisionando con él de color blanco. Estos son los hidrógenos. Entonces, la molécula del amoníaco tiene un nitrógeno y 3 hidrógenos. Esto es lo que llamamos moléculas, la interacción o la colisión entre los átomos en una reacción química. La valencia no es otra cosa más que la cantidad de electrones que tienen en su orbital externo para poder realizar una reacción química. En este caso, el nitrógeno o ion nitruro, porque tiene carga eléctrica negativa, como lo vimos previamente, tiene una valencia de 3, ya que posee 3 electrones libres en su orbital externo para formar sus diferentes enlaces producto de la colisión. Y en el caso del hidrógeno o ion hidrógeno, que tiene únicamente un signo de más, tiene una valencia 1. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente posee un electrón para formar un enlace bioquímico. Ahora bien, ¿cómo se regulan las colisiones en la materia? ¿Cuándo se sabe que una colisión o una reacción química ya es estable y cuándo no? El investigador que estudió todas estas interacciones atómicas se conoció como Gilbert Newton Lewis y formuló algo que se conoce como la regla del octeto. Para comprender o asimilar fácilmente este concepto, imaginen que cada átomo quiere formar una colección de electrones, 8 en particular. En otras palabras, para que una molécula sea estable, todos sus átomos que formen parte de las reacciones químicas quieren tener siempre en su último orbital 8 electrones. 8 esferitas súper pequeñitas de 0.06 de su masa girando con carga eléctrica negativa. Cuando ya completan su colección o ya tienen los 8 electrones, esa molécula es estable, siempre y cuando sus átomos, todos ellos, cuenten sus 8 electrones. Hay una excepción a la regla y es el hidrógeno. Este es el único átomo que es estable únicamente con 2 electrones en su orbital. Por lo tanto, como es como un comodín, lo vamos a encontrar presente para estabilizar muchísimas de las moléculas de importancia médica. Vamos a aterrizar este concepto de la regla del octeto con la fórmula o la molécula del agua. Repasando la escala de colores del CPQ, aquí podemos observar una esfera de plastilina de color rojo. Eso quiere decir que esto está representando un átomo de oxígeno con la letra O y tiene unidas con 2 enlaces bioquímicos representados por este par de palillos a 2 esferas de plastilina de color blanco con una letra H representando a hidrógenos. Ahora, pasando la escala de colores a una estructura molecular o un diseño molecular, vamos a ver al oxígeno de color rojo y a contar las esferitas pequeñas que están rodeando su último orbital. Recordemos la regla del octeto, tienen que ser 8. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 esferitas en su última órbita de color rojo, pero podemos observar cómo comparte con el oxígeno, con el hidrógeno, un electrón de color blanco aquí y un electrón de color blanco en el átomo de la base de nuestra molécula. Si contamos las esferitas rojas del último orbital más las 2 blancas, eso quiere decir que el oxígeno ya está estable, está tranquilo porque completó su colección o su regla del octeto. Y como el hidrógeno es el único que es estable con 2, uno de color rojo que es del oxígeno y el propio de color blanco, este hidrógeno que está en el brazo de la molécula de agua es estable y el hidrógeno que está en la base de la molécula de agua en la figura número 6 también es estable. Hasta aquí el video. No duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad y nos vemos pronto. Chao.